Capítulo 25. El potencial oculto se revela 2. En la mañana del día 30. Como estaba planeado, Ciencia anunció que el plazo se ampliaba 2 meses más después de ordenar a todos los supervivientes que se reunieran en el teatro de la zona neutral. Parecía estar siendo magnánima con todos, y eso hizo que muchos de los supervivientes respiraran aliviados. La mayoría de ellos no habían conseguido reunir 1000 puntos hasta ahora, por eso. Por supuesto, no todos mostraron la misma reacción. ¿Qué pasa, Aowin? Ciencia sabía que Howen la estaba mirando fijamente desde hacía tiempo, pero decidió responder solo ahora y dirigió su mirada hacia el hombre del traje negro. Las cejas de Howen se alzaron ligeramente. No es nada, en realidad. Solo que ¿Solo eso? es diferente de lo que he oído. No eran 3 meses para empezar. Aowin parecía haber encontrado la forma de insinuar esas palabras sin decirlas en voz alta. Después de todo, no tenía ninguna razón real para revelar la verdad y ponerse en contra de Ciencia. Ah, sí. Qué pena. No sé qué idiota te habrá contado esas cosas, pero seguro que no te has enterado de que soy la directora general esta vez. Si lo dices así, supongo que no tengo nada más que añadir. Howen se encogió de hombros y se giró, rompiendo el contacto visual. Ciencia entonces barrió casualmente con la mirada al resto de los supervivientes. Entonces, ¿cómo fue el primer mes de su estancia en la zona? Solo el silencio respondió. El interior del teatro estaba completamente desprovisto de sonido. La realidad de la situación de estos supervivientes era que, no importa cuántos se hubieran reunido para formar un equipo, ninguno había sido capaz de superar una sola misión de dificultad normal, todavía. A menos que seas un imbécil irredimible, estoy bastante seguro de que ya te habrás dado cuenta de la dura realidad, ¿no? Ah, así que era tan inútil. Si salgo ahora, moriré enseguida. Debes haber pensado en esas cosas, ¿no? Oye, ¿qué hay de ti, burrito? El corpulento mexicano que se quejó de que no lo dejaran entrar al paraíso evitó cruzar su mirada con vergüenza. Parece que todos habéis despertado ya. Ciencia pareció estar satisfecha con las reacciones, porque el tono de su voz se suavizó un poco. Ahora que sois conscientes de vuestra propia realidad, seguro que estáis mucho más dispuestos a escuchar que nunca. La mayoría de vosotros probablemente habéis acumulado algunos puntos de supervivencia a estas alturas. ¿Correcto? Ese era el caso. Casi todos no habían hecho otra cosa que completar las misiones como posesos hasta ahora, después de todo. Incluso aquellos que entraron en la zona con 0 puntos habían acumulado algunos cientos de puntos en este momento. Bueno, he preparado un regalo para todos vosotros. Ante la sola mención de un regalo, los ojos de los supervivientes se abrieron de par en par con expectación. Solo por mañana, la cámara del despertar se abrirá para vosotros. Y dentro de esta cámara del despertar, podréis conocer a los 7 dioses que rigen este mundo. No solo eso, sino que también recibiréis trabajos que se ajusten a vuestra situación y a vuestra disposición. En pocas palabras, podréis utilizar vuestros poderes mágicos a partir de ese momento. Susurro, susurro. El teatro, antes silencioso, se llenó de ruido en un instante. Una vez que recibas tu trabajo, debería ser más fácil para ti decidir qué tipo de misiones debes aceptar o qué tipo de papeles debes desempeñar durante las misiones cooperativas. Y también, Los ojos de Ciencia se arquearon. además, los puntos de supervivencia que has ganado hasta ahora se volverán aún más valiosos muy pronto. Varias preguntas volaron hacia ella desde los asientos del público. A diferencia del primer día, Ciencia respondió pacientemente a cada una de ellas. Mientras tanto, Agnès suspiraba suavemente al margen. Ya podía imaginar lo que pasaría en la zona neutral después del despertar. Tal y como Ciencia ha insinuado, en el momento en que se asigne el trabajo de uno, se podrá utilizar su poder mágico.
Eso también significa que, inevitablemente, uno tendrá que recibir entrenamiento especializado sobre cómo usarlo correctamente, así como el entrenamiento específicamente adaptado al nuevo trabajo. Tales asuntos podrían resolverse fácilmente gastando los PS de uno. Uno solo tenía que comprar habilidades o aplicación de poder mágico en las tiendas y estudiarlos. Pero ese era el núcleo del problema, uno podría volverse más fuerte demasiado fácilmente. Desafortunadamente, también alcanzarían el límite de su crecimiento con la misma rapidez. Sería más correcto decir que uno se quedaría estancado para siempre en un cierto nivel y nunca mejoraría confiando en este método. La brecha entre confiar solo en lo que se muestra en las ventanas de estado y percibir la verdad por uno mismo era absolutamente enorme. Y esa brecha solo se haría más y más grande a medida que los niveles de uno aumentaran. Tal vez, Ciencia pretendía que quienes gastaran PS tan pronto como se completara el despertar se convirtieran en una fuerza de combate utilizable lo antes posible. En otras palabras, los que sabían lo que estaban haciendo, se dejarían solos, mientras que los que no tenían ni idea serían, bueno, guiados como eso. Los métodos de Ciencia para hacer las cosas eran demasiado ambiguos como para calificarlos de erróneos, y del mismo modo, Agnes no podía encontrar fallos definitivos en su proceso de toma de decisiones. Después de todo se reducía simplemente a cuestiones de opiniones diferentes. Más importante aún, como Ciencia era la gerente general de la zona neutral en esta ocasión, era su prerrogativa la forma en que criaría a esta bandada de jóvenes polluelos. Seol se alegró de escuchar la prórroga del plazo por otros 2 meses. Ahora podría utilizar toda la competencia que había comprado ya sin sentir la urgencia. Sí, todavía podía usar cualquier objeto, incluyendo la competencia, comprado en la zona neutral también fuera, pero de nuevo, eso era, fuera de estos muros seguros. La zona neutral fue construida únicamente con el propósito de asegurar la supervivencia y el entrenamiento de los futuros combatientes, lo que significaba que no habría mejor lugar ahí fuera que aquí para utilizar la competencia de forma segura. Tu trabajo se determinará mañana en la cámara del despertar. Agnes habló mientras cortaba una jugosa chuleta de ternera. Seol había accedido a su sugerencia y había dejado de comer comida basura robada de la tienda. Ahora comía comidas adecuadas del restaurante. Hacer eso le hizo sentir un profundo arrepentimiento por 2 asuntos, sin embargo. El primer remordimiento tenía que ver con no haber venido antes. No solo la comida sabía de maravilla, sino que también proporcionaba la cantidad correcta de nutrientes necesarios. No solo le llenaba, sino que sentía que su cuerpo se estaba volviendo visiblemente más sano también. Por supuesto, cuanto más sabrosa era la comida, más cara era, pero esas cosas no le importaban a Seol en absoluto. El segundo remordimiento fue que nunca debería burlarse de Agnes cuando se trataba de comida. Hubo una vez no hace mucho, cuando Seol rompió inadvertidamente la promesa de comprarle una comida todos los días. Ella le dijo fríamente, veo que has comido solo. ¿Por qué no empezamos a entrenar de inmediato? Luego, procedió a no hablarle durante los siguientes 4 días. Cuando pensó en lo mucho que había tenido que sudar para tratar de apaciguar su furia fría y latente, bueno. ¿Qué tienes en mente? Bueno, la cosa es que ya me he decidido por el trabajo que quiero. Seol rápidamente dio una respuesta. Agnes suspiró suavemente. No puedes elegir tu trabajo, pero es elegido por ti. Oh, ¿es así? Los 7 dioses que gobiernan este mundo debaten entre sí antes de concederte un trabajo de estas 4 clases para principiantes: arquero, hechicero, sacerdote o guerrero. Al oír esto, Seol ladeó ligeramente la cabeza. ¿Solo 4? No son tantos como esperaba. Eso es solo al principio. Dependiendo de cómo progrese tu nivel más tarde, un sinnúmero de otros caminos de trabajo estarán disponibles para ti. Agnes masticó elegantemente la carne y se la tragó antes de continuar. Por ejemplo, digamos que el guerrero de nivel 1 usa una espada como arma principal.
Entonces sube de nivel a 2. Entonces su título de trabajo cambiará a espadachín a partir de entonces. Si prefieres las hachas, entonces te convertirás en guerrero de hacha en su lugar. Lo mismo ocurre con la clase arquero. Si confías en espadas cortas o dagas como tu arma de ataque principal, entonces cuando alcances el nivel 2, tu trabajo se convertirá en asesino. En otras palabras, solo las etapas iniciales serían las mismas y la evolución de los trabajos dependería enteramente de cómo uno se desarrollara. Después de pensar cuidadosamente algunas cosas, no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué pasaría si te eligen como hechicero pero subes de nivel usando una espada todo el tiempo? Te convertirías en un espadachín mágico de nivel 2, pero no te recomendaría seguir ese camino. Debería ser muy difícil cavar un solo pozo, después de todo. Efectivamente, tenía sentido aumentar las estadísticas de uno de acuerdo con el trabajo concedido. No tenía sentido convertirse en un experto en todos los oficios que no eran tan buenos en nada probando esto y aquello. Seol asintió con la cabeza en señal de acuerdo, mientras Agnès continuaba con sus explicaciones. Además, cuando subas de nivel al 5, la línea divisoria que separa a los combatientes de clase baja y alta, se te pedirá que elijas a qué dios deseas servir. Ese es el momento en que el camino del trabajo que has elegido se vuelve críticamente importante. Es la misma historia cuando alcanzas el nivel 7. ¿Debo elegir un dios? Piénsalo de esta manera. Tu trabajo evolucionará o se volverá aún más especializado para adaptarse a los poderes de los dioses que elijas. Por ahora, esta información debería ser suficiente. Las cejas de Seol se fruncieron ligeramente. Pensó que toda esta situación de trabajo sería algo un poco más simple, pero resultó ser mucho más compleja de lo que había previsto. En cuanto a nuestro futuro programa de entrenamiento, Seol pensó que, fuera como fuera, acabaría por descubrirlo a medida que avanzaba. Sin embargo, en cuanto escuchó a Agnès, se puso bastante tenso. Cada vez que Agnès mencionaba entrenamiento, su cuerpo reaccionaba automáticamente de esta manera. debes informarme inmediatamente en cuanto tu trabajo haya sido elegido. Tendremos que adaptar tu entrenamiento para que coincida con eso. ¿Estás hablando del entrenamiento específico del trabajo, así como del entrenamiento del poder mágico? Sí. Ya sabes de ellos. He oído hablar de ellos hoy. Si solo son esos. No te recomiendo encarecidamente que compres las aplicaciones de las tiendas para ese propósito. Seol se sintió ligeramente sorprendido por el tono de su voz, más severo de lo habitual. Aprender a usar la magia y las habilidades básicas relacionadas con tu trabajo se pueden aprender a través del entrenamiento regular. No son nada difíciles, así que no tiene sentido que desperdicies tu SP en ellas. No hay que olvidar que también tienes la competencia especial, así que seguro que las aprenderás todas en poco tiempo. Parecía que había otra razón para que ella le prohibiera comprar las aplicaciones, pero Seol decidió no insistir. Una de las cosas que había aprendido durante las últimas semanas bajo su tutela era que, con solo seguir las sugerencias y recomendaciones de Agnès, ganaba bastante, por así decirlo. A partir de ahora, tu entrenamiento físico solo tendrá lugar durante la mañana. Por la tarde aprenderás a usar tus poderes mágicos. Seol estaba a punto de preguntarle cuándo empezaría a hacer las misiones, pero tuvo que parar. Ya había decidido que solo lo haría cuando la confianza perdida volviera por sí sola. Aunque había una cierta sensación de ansiedad, una especie de urgencia, se contuvo y se dijo que esperara un poco más. No podrás volver aquí, recuerda eso. Debía haber una buena razón por la que Agnès le estaba ordenando así. Como Seol no sabía casi nada del mundo exterior, no era sensato ignorar sus recomendaciones en absoluto. Seol se lamió los labios lentamente, antes de bajar el tenedor. Supongo que solo lo decidiremos después de que mi trabajo sea elegido mañana. Agnès asintió con la cabeza como si estuviera satisfecha con esa respuesta. A la mañana siguiente, la cámara del despertar se abrió. A todos los supervivientes se les dijo que fueran al 8º piso y se pusieran en cola. El pasillo no era lo suficientemente largo para dar cabida a todos,
por lo que la cola tuvo que bajar por la escalera también. El proceso parecía bastante sencillo. Las personas que entraban primero salían de la cámara al cabo de menos de 30 segundos, con aspecto un poco perdido y aturdido. Aunque había algunas diferencias entre los supervivientes, el tiempo más corto era de 15 segundos, mientras que el más largo era de alrededor de 1 minuto. La cola disminuyó bastante rápidamente como resultado. Ji-Sur-la estaba muy preocupada por no recibir un trabajo, pero una vez que salió de la cámara, parecía estar en un estado extraño, como todos los demás antes que ella. Ahora soy arquera. ¿Una arquera, dices? Mientras Seol charlaba con ella, más de la mitad de los supervivientes ya habían recibido sus clases de trabajo. No era algo definitivo, pero por lo que Seol pudo escuchar, la mayoría había recibido la clase que favorecía el combate cuerpo a cuerpo, es decir, la clase guerrera. La siguiente fue la clase arquera. También había algunos supervivientes con la clase sacerdote asignada. Sin embargo, Seol no había oído hablar de un solo hechicero hasta ahora. Si había algo extraño en todo este proceso, era que los diferentes trabajos equivalían a diferentes reacciones al salir de la cámara. Mientras que los de la clase guerrero caminaban aparentemente bien, los de la clase arquera como Ji-Sur-la parecían bastante preocupados por algo. En el caso de Sin-Sana, que recibió la clase sacerdote, parecía estar en un estado lamentable al salir de la cámara. ¿Qué pasa con tu poder mágico? ¿Puedes sentirlo? No estoy segura todavía. Siento que mi cuerpo está un poco más caliente que antes, pero Ji-Sur-la se frotó el pecho y el estómago mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y otro, con aspecto poco convencido. Fue en este momento cuando Seol se sobresaltó por la fuerte y abrupta apertura de la puerta y el sonido de alguien cayendo al suelo. Al levantar la mirada para ver qué sucedía, Seol vio a una joven apenas de pie saliendo de la cámara. No podía caminar correctamente y se balanceaba con inquietud antes de caer de rodillas y manos. Comenzó a jadear incontrolablemente. Toda su espalda estaba empapada en sudor. Pant, jadeo. Le tomó un poco de tiempo, pero finalmente, Orolat al fin logró ponerse de pie. Inclinó la cabeza hacia atrás ligeramente y colocó las manos sobre su pecho y estómago. Era como si estuviera de pie allí contemplando algo. Podría haber. Mientras Seol reflexionaba sobre la posibilidad de que el trabajo de Odelet fuera un hechicero, finalmente llegó su turno. Antes de entrar a la cámara, sus ojos se encontraron con los de Odelet. Sus ojos llenos de curiosidad parecían estar animándolo a entrar ya. Parecía estar esperando para averiguar qué tipo de clase terminaría con Seol. ¿Te sientes bien? Seol preguntó por cortesía. Odolat al fin soltó una risita. Es como si estuviera embarazada o algo así. Seol le devolvió la sonrisa y entró en la cámara. Tan pronto como cerró la puerta tras él y se giró. El interior de la cámara cambió. Todo era blanco. No, era más correcto decir que este espacio no contenía ningún color en absoluto. Era hasta el punto en que no podía decir si estaba de pie sobre algo o flotando en el aire vacío. Desde que se teletransportó incontables veces gracias a los pergaminos de misión, Seol pudo acostumbrarse a este cambio abrupto con bastante rapidez, pero no pudo deshacerse del asombro que sentía en ese momento. Todavía sosteniendo el picaporte con una mano, inspeccionó lentamente sus alrededores. De repente, varias cosas grandes aparecieron en este espacio y entraron en su vista. Y eran estatuas de piedra. La puerta estaba justo en el medio del cerco de las 7 estatuas de piedra de 10 metros de altura. por fin ha llegado. Comencemos primero con su despertar. Casi al mismo tiempo que esas poderosas voces resonaban en su cabeza, Seol sintió como si una mano gigante se posara sobre su cabeza. Se encogió cuando sintió como si le pincharan todos los nervios. Todos los pelos de su piel se erizaron. ¿URCK? ¿Así se sentiría al ser aspirado de cabeza por una aspiradora?
¿O debería describir esta sensación como si cada una de sus células se abriera una a una? La sensación de ser succionado duró solo un breve momento. Algo cambió dentro de él. Inexplicablemente, el lugar justo debajo de su ombligo comenzó a picarle bastante. Se sentía como si una plántula de energía estuviera floreciendo lentamente allí, antes de que rápidamente hirviera y comenzara a aumentar de tamaño. Ni siquiera tardó 5 segundos en que el árbol joven se convirtiera en una gruesa enredadera. Howe. ¿Con tanto poder mágico? Es al menos tan alto como medio alto, ¿no es así? Ha nacido con un talento natural. Ahora entiendo. Ahora lo entiendo. Debe haber abierto los ojos cuando aún era joven. Hay un rastro de que perdió su poder al menos una vez antes. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Varias voces diferentes resonaron en su cabeza, una que sonaba supremamente arrogante, una voz atronadora aparentemente llena de rabia, una voz perezosa llena de molestia, una voz sensual que despertaba los deseos ocultos de uno. Sin embargo, Seol ni siquiera tenía suficiente margen para hacer caso de las voces. Esa energía se elevaba como un WYRM que se movía y procedía a recorrer todos los rincones y recovecos de su cuerpo. Mientras la sensación desconocida de la energía desconocida irrumpía en cada orificio y profundidad oculta de todo su ser, ni siquiera podía pensar con claridad. De hecho, es un desperdicio. Durante el tiempo que perdió su habilidad, sus poderes mágicos también habían retrocedido mucho. Si solo eso no hubiera ocurrido, podría haber poseído medio alto a estas alturas. No se puede evitar. Ni siquiera se habría dado cuenta de sus propios poderes mágicos en ese planeta suyo. Tomemos una decisión ahora mismo. Sin duda, es hechicero, ¿sí? De acuerdo. No hay debate necesario. 2 hechiceros seguidos. Una rica cosecha. Una rica cosecha, de hecho. Se sentía como si el mundo alrededor de Seol estuviera girando sin cesar. Sin embargo, aunque su cabeza se sentía como si estuviera atrapada en un bucle vertiginoso, todavía escuchó claramente la palabra hechicero. Convocó la poca fuerza de voluntad que pudo y se pellizcó el muslo con fuerza. Lanza. Cuando logró murmurar un sonido, los alrededores quedaron en silencio por un momento. ¿Lanza? Un hombre peculiar. Desea convertirse en un guerrero. Ahora que lo he vuelto a mirar, también posee un gran potencial como guerrero. No estoy dispuesto a renunciar a este camino. Ciertamente, puedo ver su compatibilidad. Puede que no sea apto para la clase de hechicero, después de todo. ¿De qué estáis hablando todos? Con su talento, un poco de trabajo duro le aseguraría que escalará hasta los puestos más altos en poco tiempo. Difícil. ¿Es realmente difícil? Maldición. No me importa lo que sea, decídanse ya. Seol rezó fervientemente en su cabeza. Quería salir de este lugar lo antes posible. Su cuerpo no se sentía fatigado, pero cuanto más tiempo permanecía allí, más difícil le resultaba mantenerse erguido, como si estuviera bajo algún tipo de hipnosis o algo así. ¿Por qué no paráis todos? ¿Habéis olvidado que cuanto más tiempo se quede uno, mayor será el coste de la contribución? ¿Por qué no otorgamos la clase que este niño quiere? No. Basta. Decidiremos con un voto. Seol se obligó a abrir los ojos después de darse cuenta de que estaban a punto de tomar una decisión. Su visión era borrosa, como si le hubiera entrado líquido en los ojos. Hechicero. Hechicero. Guerrero. Hechicero. Guerrero. Guerrero. 3 votos de hechicero y 3 de guerrero. Gula, ¿por qué no has dicho nada? ¿Gula? Aunque apenas podía mantenerse en pie, Seol intentó peinar sus recuerdos. Ese nombre le sonaba demasiado familiar. Yo. Cuando Seol escuchó el resto de la voz, instintivamente supo que finalmente había terminado.
Agarró el pomo de la puerta y apenas logró girarla. El aire frío del exterior enfrió su cuerpo rápidamente. No tenía idea de que la zona neutral fuera tan fría hasta ahora. Seol se apoyó contra la pared y se encogió de miedo al sentir la humedad fría en su espalda. Tenía todo el cuerpo empapado en sudor. Se sintió agobiado. Mientras tanto, la energía que se agitaba y deambulaba salvajemente dentro de su cuerpo se estaba asentando en el lugar entre su corazón y justo debajo de su ombligo. También se sentía somnoliento, pero solo por el hecho de poder respirar libremente, su condición estaba mejorando gradualmente. Fue. Seol abrió los ojos para encontrarse con docenas de pares de ojos mirándole aturdidos. Ahora que lo pensaba, su salida de la cámara no era diferente de la de Odolat Delphine. Sabía que esto pasaría. Odelet Delphine estaba esperando a Seol sentada en el suelo. Supongo que ahora también eres un hechicero. Tal vez se sentía mucho mejor ahora, ya que podía preguntarle con una expresión que decía, lo sabía. Seol reguló cuidadosamente su respiración y abrió la boca tranquilamente para hablar. Capítulo 26. El potencial oculto se revela 3. Un guerrero. En el gimnasio del tercer piso. Al oír la pregunta de Agnès, Seol asintió con la cabeza como respuesta. Tal y como se le había ordenado, le informó de su trabajo tan pronto como se le concedió. Así que así es como es. Dijo Agnès, mientras suspiraba con nostalgia. Si se clasificaran los valores de los diferentes trabajos, la clase, hechicero, poseía un brillo inigualable que ninguna otra podía esperar igualar. Esta clase no solo contaba con una potencia de fuego increíble, sino que también tenía la ventaja inherente de la flexibilidad de una trampa, lo que permitía una rápida adaptación a la situación. Además, era una clase rara, también sería difícil encontrar uno entre 100 candidatos. Para convertirse en un hechicero, la estadística de poder mágico de uno tenía que ser al menos medio bajo, como mínimo. No hay que olvidar que el rasgo de personalidad y el talento también tenían que ser adecuados. La realidad era que el valor medio de poder mágico de los supervivientes que entraban en la zona neutral solo sería bajo. Era normal que su poder mágico fuera tan bajo, ya que habían estado viviendo en la Tierra con su tecnología avanzada hasta ahora. Por lo tanto, era natural que encontrar un hechicero entre ellos fuera difícil. Y no era exagerado decir que el superviviente con el trabajo de hechicero sería tratado como un noble independientemente de donde se presentara. Era una historia similar para los sacerdotes, también. Los requisitos básicos eran que uno poseyera estadísticas de poder mágico de al menos medio bajo o superior y suerte de medio bajo o superior. Un sacerdote jugaba un papel crucial, ya que esta clase podía curar varias heridas, pero también realizaba otras funciones de apoyo importantes, como la desintoxicación y la eliminación de maldiciones. Dado que tales habilidades tenían una gran demanda, la presencia de un sacerdote era bien recibida por casi todos. Y ni siquiera es un arquero. Los arqueros también formaban una fuerza de combate importante y necesaria en una expedición militar. Después de todo, los arqueros eran hábiles en el rastreo y la exploración, así como sus habilidades para detectar el acercamiento de los enemigos serían también indispensables. Por supuesto, esto no significaba que los guerreros no desempeñaran un papel importante en absoluto. El problema era la abundancia de oferta, había demasiados. Echar un vistazo a la distribución de trabajos entre los participantes de la zona neutral de marzo decía todo lo que se necesitaba saber al respecto. 86 personas entraron en la zona el primer día y actualmente aún quedan 78. Entre ellos, un hechicero, 4 sacerdotes, 22 arqueros y el resto, 51, eran guerreros. Algunos incluso bromeaban diciendo que los guerreros solo tenían que realizar bien su trabajo como carne de cañón. Si un contratado no mostraba ninguna cualidad redentora,
entonces lo más probable es que acabara como carne de cañón. Sin embargo, todo lo que tengo que hacer es entrenarlo bien. Agnes arregló cuidadosamente su expresión, para que no mostrara lo que estaba pensando, y le entregó un papel a Seol. Entiendo. Empecemos primero con el entrenamiento de tu poder mágico. Reaccionando al poder mágico, número restante de intentos, infinito. Siente tu poder mágico, dificultad, básico. Cuando tenga éxito, NA. Cuando no tenga éxito, NA. Cooperación posible, hasta 6 personas. El pergamino contenía una de las nuevas misiones que aparecieron en el tablón de anuncios después de que se completó el despertar. Aunque recibió el pergamino ya que ella se lo estaba dando, también se sentía un poco escéptico. ¿Sentir mi poder mágico? Bueno, había una energía pesada y firme que se había arraigado dentro de su cuerpo. Esta cosa ya no se sentía extraña para él. No solo podía sentirlo muy claramente, incluso pensó que, mientras se concentrara, podría hacer circular esta energía dentro de su cuerpo. Está bien, me voy. Sin estar completamente convencido, Seol rasgó el pergamino por la mitad y desapareció del lugar. Agnes miró. El espacio al que se teletransportó Seol era un espacio creado artificialmente donde la densidad del poder mágico era más espesa de lo habitual y ayudaba al entrenamiento al estimular la energía escondida en su interior. Incluso si uno fuera un guerrero, aún podría sentir el poder mágico corriendo por el cuerpo allí. Con el tiempo, Agnes se preocupó un poco, preguntándose cómo debería guiarlo después de que terminara el entrenamiento del poder mágico. Estaba a punto de darse la vuelta para irse, pero luego sus movimientos se detuvieron abruptamente. Porque Seol reapareció en el mismo lugar. Lo logré. Agnes parpadeó varias veces mientras miraba al joven relajado. Tú, ya lo lograste. Sí, fue más fácil de lo que pensaba. Tan pronto como llegué allí, yo. ¿Qué dijiste? Las cejas de Agnes se dispararon enojadas. Te dije que no compraras las aplicaciones de las tiendas, ¿no? De hecho, era una posibilidad que cometiera tal error, al menos una vez. Como tenía que hacer un recado por la mañana y no podía estar en el despertar, Agnes había pensado erróneamente que el poder mágico de Seol estaba en algún lugar alrededor de extremo bajo o bajo bajo. Seol la miró confundido, antes de levantar su propia voz en negación. No hice eso. ¿Y qué no hiciste? Nunca fui a las tiendas. Me cuesta creerlo. Si te sientes seguro, puedes mostrarme tu ventana de estado. Solo muéstrame las habilidades relacionadas con tu trabajo. Ah, es cierto, podemos hacer eso. Seol pensó que sería una buena idea y reveló la ventana de estado correspondiente. Agnes, quien seguía sospechando incluso cuando él lo negó rotundamente, solo pudo quedarse estupefacta después de leer la información. 4. Habilidades. Habilidades relacionadas con el trabajo, 0. Si Seol hubiera comprado aplicación de poder mágico, entonces el 0 minutos habría sido un. No importaba cuántas veces mirara, seguía siendo un 0 minutos resuelto. Oh. Te dije que no lo hice. Al verla nerviosa y sin saber qué hacer, una sonrisa de satisfacción se apoderó del rostro de Seol. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo una buena oportunidad aquí. Disculpe. Cometí un error. No te preocupes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Agnes asintió con la cabeza. Estaba a punto de sacar otro pergamino de misión antes de dudar ligeramente, y luego, detuvo su mano. ¿Puedes hacer circular tu poder mágico? ¿Te refieres a, aquí mismo? Sí. Estaba pensando en enseñarles sobre los fundamentos del uso del poder mágico, pero decidió mantener la boca cerrada por ahora. Aunque confirmó la verdad con sus propios ojos, todavía no podía creerlo. Si esto estaba sucediendo de verdad, entonces había algo que necesitaba confirmar primero. Seol corrigió su postura y cerró los ojos. Wiggle. La energía dentro de él se retorció y tembló. Y de inmediato,
comenzó a circular por su cuerpo según su voluntad. Circulaba libremente siguiendo los caminos invisibles de su cuerpo hasta la punta de cada dedo, hasta la punta de cada dedo del pie y hasta la coronilla de su cabeza. Seol realmente disfrutó de esta suave sensación de deslizamiento. También estaba un poco asombrado por este desarrollo. No había pasado tanto tiempo desde el despertar, pero no podía sentir ni una pizca de resistencia. No, solo sentía una sensación de íntima familiaridad. Era como si esta energía fuera un mejor amigo con el que creció desde su infancia. Seol circuló esta energía a su alrededor unas cuantas veces más y abrió los ojos cuando los mensajes empezaron a aparecer de repente. La habilidad relacionada con el trabajo, aplicación del poder mágico ha sido creada. Tu habilidad innata, visión de futuro, está respondiendo a la creación de la nueva habilidad. La habilidad relacionada con el trabajo, aplicación del poder mágico, más bajo, ha evolucionado a aplicación del poder mágico, intermedio. Por favor, confirma a través de tu ventana de estado. OHH. Agnes dudó a medias, pero en cuanto vio la reacción de Seol, su sospecha se confirmó. ¿Se ha creado la aplicación de poder mágico? Sí, lo ha hecho. Agnes comenzó a masajearse las sienes. Esperaba que no fuera el caso. Incluso rezó. Desafortunadamente, solo había una razón por la que una situación como esta podía ocurrir. Tú rechazaste el trabajo de hechicero, ¿no? Bueno, no lo rechacé realmente, aunque No lo hiciste. los dioses estaban debatiendo entre las clases guerrero y hechicero. Votaron, y el resultado final fue, guerrero. Bueno, yo dije que quería usar una lanza antes de eso, aunque Al oír eso, la expresión de Agnes se congeló. Las palabras de Seol la habían obligado a recordar el rostro de cierta persona. Seon Si-jun. Otro irregular del Área 1. ¿Cómo pueden ser tan parecidos? No lo pretendía, pero acabó comparando a los dos. El camino que recorrían y la dirección hacia la que caminaban eran demasiado parecidos. No, había algunas diferencias. Muchos conocían la famosa historia de Seon Si-jun rechazando convertirse en hechicero y eligiendo tercamente la vida de un guerrero. Sin embargo, Seol dijo que los dioses tuvieron que votar para elegir su clase. Esto es... No es un asunto en el que pueda interferir. Agnes decidió dejar de preocuparse por ello. Pero, una cosa era segura, tendría que cambiar el plan que tenía en mente en su totalidad. Inicialmente imaginó que el entrenamiento de poder mágico duraría alrededor de una semana, pero se completó en menos de 5 minutos. Entonces, ¿qué sigue? Vamos directo a tu entrenamiento relacionado con el trabajo después. Pero, antes de eso, ella agregó una condición. No se te permite usar tu poder mágico. Apuñalamiento, número restante de intentos, infinito. Aprende la estocada. Dificultad, básica. En caso de éxito, NA. En caso de fracaso, NA. Cooperación posible, hasta 6 personas. Seol examinó su nuevo entorno. Solo había dos cosas visibles en la llanura plana en la que estaba parado, un espantapájaros con un blanco encima y una lanza tumbada junto a él en el suelo. Al ver esa arma, Seol de repente se sintió bastante feliz. Sentía como si la hubiera echado de menos. Su corazón incluso comenzó a latir más rápido. La lanza tenía alrededor de 1,5 metros de largo, lo que la convertía en una lanza corta. Seol estudió con alegría el eje liso y fluido del arma y su punta puntiaguda que reflejaba la luz del sol en una X. Luego, la recogió cuidadosamente. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron, sus hombros se tensaron. aprende a empujar, Seol se colocó en un lugar adecuado frente al espantapájaros y, mientras se mantenía un poco torpe, agarró el mango de la lanza con ambas manos. Luego, empujó hacia adelante con algo de fuerza. La punta de la lanza atravesó el blanco y se hundió profundamente. Falló la diana por un poco.
Seol sacó la lanza e inclinó la cabeza de un lado a otro, su expresión mostraba el nivel de insatisfacción que sentía en ese momento. Luego, sostuvo la lanza solo con la mano derecha e intentó apuñalar el blanco. Lo intentó 3 veces, pero los resultados fueron todos malos. No solo la profundidad de penetración era menor que antes, sino que su puntería cada vez estaba muy lejos. Esto no está bien. Seol buscó desesperadamente entre sus recuerdos. Normalmente, una persona comenzaría a olvidar el sueño que tenía al despertarse por la mañana. Pero, habría algunas partes que permanecerían grabadas en la memoria. Una escena tan impactante, o una escena que se repetía constantemente, no se olvidaría y quedaría firmemente impresa en el cerebro. Más importante aún, sin embargo, ¿no experimentó esas cosas? No fue simplemente un espectador viendo esos eventos suceder. En el sueño, eso fue. También había una razón por la que eligió esta misión de entrenamiento primero, se sintió atraído por ella. El Seol del sueño siempre llevaba una lanza y utilizaba principalmente las puñaladas. El número de enemigos que cayeron de una sola puñalada que se clavó en sus huecos expuestos era demasiado numeroso para contarlos. Entonces, su cuerpo debería poder recordarlo. No confíes solo en la fuerza de mi brazo, sino. Esa sensación era de mover todo mi cuerpo. Cambió de postura. Fortaleció su mano derecha y agarró más fuerte la parte inferior de la lanza. El asta de la lanza descansó ligeramente sobre la palma de su mano izquierda, antes de agarrarla ligeramente sin mucha fuerza. La punta de la lanza pareció tambalearse un poco. En este estado, Seol apuntó al blanco. Todavía no. Algo no se sentía bien. Miró hacia abajo y encontró su pie derecho ligeramente hacia adelante, apuntando a sus flancos. Reposicionó el pie tirando de él hacia atrás y miró al espantapájaros. Después de un silencio que no fue ni largo ni corto, pateó el suelo con fuerza. Su pie izquierdo salió disparado primero. Y luego, el brazo derecho siguió a continuación y se pegó cerca, estirando el brazo izquierdo hacia adelante. Acompañando la sensación de que su brazo derecho se alejaba, Seol empujó su lanza hacia adelante. Silbido. El silbido que atravesaba el aire sonaba nítido y claro. Justo antes de que la lanza alcanzara el blanco, el dorso de su mano izquierda que miraba hacia el suelo giró media vuelta hacia arriba y apuntó hacia el cielo. La punta de la lanza también giró y golpeó con precisión el centro del blanco. Una sensación satisfactoriamente pesada se transmitió a través de sus manos. Confirmando que la lanza había penetrado mucho más profundamente que antes, una sonrisa igualmente profunda se formó también en el rostro de Seol. Habilidad relacionada con el trabajo, empuje básico de lanza, más bajo, ha sido generada. Tu habilidad innata, visión de futuro, está respondiendo a la creación de la nueva habilidad. Habilidad relacionada con el trabajo, empuje básico de lanza, más bajo, ha evolucionado a empuje básico de lanza, intermedio superior. Por favor, confirma a través de la ventana de estado. A medida que el mensaje descendía en cascada, los alrededores cambiaban. El espantapájaros desapareció y la lanza en sus manos también se disipó. DMN, Seol reflexionó con nostalgia y echó un vistazo a la plaza de la zona neutral. Quería sentir esa sensación un poco más, en realidad. Y no he hecho nada todavía, también. Seol abrió y cerró los puños varias veces, todavía con ganas de más, antes de sumirse en un pensamiento profundo. ¿Qué pasaría si usara esa estocada contra el esqueleto que le atacó saltando en el aire? En ese momento, Seol optó por defenderse. No importaba cuántas veces diseccionara su elección de acción, era demasiado descuidado. El esqueleto simplemente apartó la barra de acero de Seol y lo dejó indefenso. Si hubiera apuñalado en ese momento. Sin embargo, Seol sacudió la cabeza. Dado que el monstruo estaba en el aire, no habría podido esquivar la estocada, pero aún tenía que considerar la posibilidad de que también pudiera fallar su objetivo. Además,
incluso si lograba asestar un golpe con la estocada, ¿qué pasaría si el hacha que se balanceaba hacia abajo no se desviara y continuara su trayectoria para partirle la cabeza? Confiar únicamente en la simple estocada no es la respuesta. Los fundamentos de la lanza eran aprovechar las aberturas en la defensa del oponente. Pero si no las había, entonces tendría que crear una. Entonces, en esa situación contra el esqueleto, ¿cómo debería hacer para crear esa abertura? La respuesta era obvia, el monstruo ya le había mostrado qué hacer. Tengo que hacer lo mismo. Apartar el hacha primero y luego apuñalar al esqueleto. Reorganizando sus pensamientos como tal, Seol recorrió el tablón de anuncios con la mirada. Y efectivamente, sus ojos lentos encontraron el pergamino que buscaba. Golpear, número restante de intentos, infinito. Aprende el golpe. Dificultad, básica. En caso de éxito, NA. En caso de fracaso, NA. Cooperación posible, hasta 6 personas. Seol rasgó ese papel por la mitad inmediatamente. Aunque su trabajo había sido establecido, la vida diaria de Seol no había cambiado. Se aficionó a la alegría que le proporcionaba el nuevo régimen de entrenamiento y se concentró en ello como un loco. La rutina matutina de Seol era la siguiente. En cuanto abría los ojos, se bebía un vial de la competencia especial. Después del desayuno, corría en la pista como ejercicio ligero después de la comida. La mayoría de las veces, corría solo, pero también había veces en que corría junto a Ji Surla. Sin embargo, ella no podía ocultar su sorpresa. La primera vez que corrieron juntos, ella pudo pasar corriendo a Seol como si nada, pero a partir de un momento dado, él no se quedó atrás. Y finalmente, incluso logró adelantarla hoy. Eso es imposible. Ya deben haber dado 10 vueltas. No importa cuánto se esforzara, la distancia entre los dos se ampliaba en lugar de disminuir. Al final, sus límites físicos llegaron primero. Ahora veo Nim. Al escuchar su lastimero grito, Seol giró su cuerpo para enfrentarla. ¿Aún no estás cansada? No sé, tal vez, si es demasiado, ¿por qué no descansas un poco? Él le respondió con una expresión indiferente en su rostro mientras corría ligeramente en el lugar. Obviamente estaba dando a entender que tenía mucha libertad aquí y que simplemente había estado igualando su ritmo. Ji Surla se mordió el labio inferior. Logró terminar las vueltas, pero solo después de un tiempo considerable. Jadeó pesadamente durante un rato, antes de preguntarle con una expresión incrédula. ¿Cómo lo hiciste? Solo han pasado 2 meses. Pero, eres más rápido que yo. ¿Eso? Seol le contó sobre la competencia. Como escuchó que también se podía comprar en las tiendas regulares, pensó que Ji Surla también debería poder disfrutar de sus efectos. No tan bueno como la versión de la tienda VIP, pero aún así. Después de escuchar la explicación, la expresión de Ji Surla se congeló en un aturdimiento. Parecía que ni siquiera sabía de la existencia de la competencia hasta ahora. Cuando él le aconsejó que comprara una aunque no quisiera gastar sus puntos de supervivencia, ella cerró los ojos con fuerza. Sus mejillas se enrojecieron gradualmente, luego, de la nada, levantó sus puños cerrados hacia el cielo y gritó. No al dopaje. Absolutamente no.